Vieja, ¿quién te dio permiso para hacer eso? Mi nuera me soltó un manazo tan fuerte que el dorso de mi mano ardió. La cuchara salió volando y la salsa se estrelló contra el piso. Ella me miró con esos ojos llenos de desprecio, como si yo fuera un estorbo dentro de la que, paradójicamente, era mi propia casa. Mi hijo, Octavio, estaba ahí mismo, sentado, sin siquiera levantar la mirada del celular, como si ese golpe no tuviera nada que ver con él. Y en ese instante, entre el manotazo, el silencio cruel y esas dos miradas llenas de indiferencia, entendí que ese día sería el último en el que permitiría que me pisotearan. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Te he dicho 1000 veces que no metas las manos en lo que no sabes. Siguió hablando con los brazos cruzados. Yo apenas alcancé a decir algo en voz baja. Solo estaba calentando la comida. Sí, pero la estás arruinando. Me cortó de inmediato. ¿No puedes quedarte quieta? No estás aquí para jugar a la cocinera. El ambiente se quedó pesado, casi irrespirable. Sentía la mano encendida, no solo por el golpe, sino por la humillación. Y ahí seguía él, mi hijo, como si estuviera solo en el mundo, sin decir una palabra, sin defenderme, sin siquiera mirarme. Ese silencio suyo me caló más hondo que la voz de ella. Tragué hondo y forcé una sonrisa. Tienes razón, Marisela. Disculpa. Sí, claro, disculpa, contestó ella con burla, girando los ojos. Me incliné para recoger la cuchara, y al hacerlo vi mi reflejo en el piso, un reflejo más envejecido de lo que tenía presente. El pelo ya casi blanco, las arrugas marcadas, las ojeras profundas. Parecía una mujer que se había ido apagando sin darse cuenta. Pero justo entonces, muy dentro de mí, algo diminuto, una chispa que llevaba años dormida, volvió a prenderse. Marisela salió del comedor con ese paso presumido que siempre la acompañaba y dejó detrás el aroma fuerte de su perfume caro flotando en el ambiente. Octavio fue tras ella sin decir palabra, como si todo lo que acababa de pasar no tuviera nada que ver con él. Yo recogí los restos de la comida y los tiré al bote de basura. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la rabia contenida. Cuando ambos se fueron a trabajar, la casa quedó en silencio. Era el mismo hogar donde había criado a mi hijo, donde mi difunto esposo había pintado cada pared con sus propias manos, donde cada espacio guardaba un recuerdo. Y aún así, todo me parecía extraño. Las risas, los muebles, las fotos, todo ya se sentía como si no me perteneciera. Prendí la radio para romper ese silencio pesado, pero la voz del locutor sonaba vacía, sin alma. Me senté frente a la mesa y miré la pared desnuda. Solo quedaba un clavo donde antes colgaba el retrato de Ramiro, mi esposo. Marisela lo había quitado porque según ella daba mala vibra. Decía que los muertos debían quedarse en el panteón. A veces pienso que se le olvidaba que yo también estoy medio muerta. Esa noche, mientras tallaba los trastes, escuché sus risas entrando desde el garaje. Octavio se carcajeaba con ella, como si nada hubiera ocurrido, como si no me hubieran humillado delante de su propio hijo. Y entonces recordé algo que mi mamá siempre repetía. Los silencios también se heredan, hija. Si no hablas a tiempo, tus hijos aprenderán a callar igual que tú. Yo había permanecido callada toda mi vida. Me quedé en silencio la primera vez que mi esposo me levantó la voz. Guardé silencio cuando quedé viuda y tuve que sacar adelante a Octavio sola. Callé cuando él me aseguró que traer a su esposa a vivir aquí sería algo temporal. Callé cuando ella comenzó a quitarme espacio, autoridad y ahora la dignidad. Pero ese día, al escuchar el sonido de esa cuchara cayendo al piso, entendí que mi silencio estaba llegando a su límite. Fui a mi cuarto y abrí el cajón del buró. Ahí guardaba una libretita de tapas rojas, desgastada por los años. Era mi diario, ese que empecé a llenar después de que murió mi esposo. En la primera hoja había una frase escrita con tinta azul. Si alguna vez me sientes lejos, mírate al espejo. Ahí estaré, recordándote quién eres. Lloré, no por tristeza, sino por coraje, porque entendí que no solo había dejado de reconocerme, sino que también permití que los demás me borraran. Cerré la libreta con firmeza.
Me miré en el espejo y después de muchísimo tiempo me hablé con claridad. No más silencios, no más. Esa noche preparé el desayuno como siempre, café, pan tostado y jugo de naranja. Pero mientras movía las tazas, mi cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en Marisela, en esa manera suya de verme por encima del hombro, en su voz chillona cada vez que me decía vieja inútil. Y pensaba en Octavio, en cómo mi propio hijo se había vuelto un desconocido. Cuando bajaron por la mañana, la casa olía a pan recién salido del horno. Marisela bostezaba. Octavio prendió la televisión. Nadie dijo buenos días. Puse el desayuno en la mesa, serví el café y me quedé ahí de pie, observándolos. Por un momento imaginé otra escena, la misma mesa pero distinta, quieta, con los dos mirando algo que jamás esperarían ver, algo que por fin los dejaría mudos. Esa imagen me recorrió el cuerpo como un chispazo. No era odio, era justicia. La justicia de una mujer cansada de pedir permiso dentro de su propio hogar. Marisela me lanzó una mirada de lado y dijo: «¿Qué miras, vieja?». Le sonreí. «Nada, hija. Solo pensaba en que mañana será un día interesante». Ella soltó una risa burlona, sin entender nada. Yo también sonreí, pero por dentro ya tenía planes, porque algo aprendí esa mañana. Cuando una mujer como yo deja de tener miedo, no hay fuerza en el mundo que la frene. Era sábado y desde temprano la casa se llenó de olores, risas y ruido. Marisela había invitado a sus amigas del trabajo a almorzar. Por supuesto, yo ni enterada. Lo supe cuando la vi entrar con bolsas del súper y ese tonito mandón que usaba para dar órdenes. «Vieja, apúrate y limpia la mesa del comedor». «¿Esperas visita?», pregunté mientras me secaba las manos en el delantal. «Sí», contestó con esa sonrisa falsa que me enfriaba la sangre. «Mis amigas vienen a comer y quiero que todo esté impecable en la casa. Podías haberme dicho antes». «No te preocupes», me cortó de golpe. «Solo no hagas nada sin avisarme primero. Ya sabes cómo eres». Su manera de hablar me arañaba por dentro. Fingí que no la escuché y seguí limpiando. Octavio todavía dormía. Decía que trabajaba de noche últimamente, aunque yo ya comenzaba a dudar que su empleo fuera tan real como él aseguraba. Pasé toda la mañana tallando, acomodando y cocinando lo que ella me pedía. Cuando llegaron sus invitadas, la casa brillaba. Marisela iba y venía por la sala, sonriendo como si fuera la dueña absoluta del lugar. «¿Y esa quién es?», preguntó una de las mujeres, señalándome con la barbilla. «Ah, ella», dijo Marisela riéndose. «Es María, la mamá de Octavio. Vive aquí con nosotros. Ya sabes, necesita compañía la pobre». «Qué linda», respondió otra con un tono compasivo. «Debe ser difícil vivir dependiendo de los hijos, ¿verdad?». Sonreí con cortesía. No dije nada. No hacía falta. Las miradas hablaban solas. Durante la comida, me quedé sentada en un rincón sin estorbar. Servía platos, llevaba servilletas. Hacía lo que siempre hacía, ser invisible. Marisela hablaba fuerte, se reía todavía más fuerte, presumía de la casa, del carro, del jardín. Cada frase suya era como borrar de un plumazo mi historia, la de quien realmente había levantado esas paredes con esfuerzo y cariño. «¿Podrías traer los platos limpios, María?», ordenó ella sin bajarle a la voz. «Sí, claro», respondí intentando no perder la serenidad. Caminé hacia la cocina. El calor del horno me aturdía la mente. Agarré los platos, uno encima del otro, y al volver al comedor escuché que una de sus amigas decía: «Marisela, te admiro. No sé cómo tienes tanta paciencia. Yo jamás viviría con mi suegra». «Créeme, yo tampoco lo haría», contestó ella provocando carcajadas. «Pero Octavio insiste. Dice que sin ella se sentiría culpable y yo solo pienso que se quede mientras no estorbe». El plato de arriba se me resbaló entre los dedos y terminó hecho pedazos en el piso. El estallido del vidrio fue tan fuerte que de inmediato cayó un silencio pesado, incómodo. Todas voltearon a verme. Y Marisela, con la mirada encendida, gritó: «Siempre igual. Te digo que no hagas nada y lo haces mal». «Perdón», murmuré mientras intentaba agacharme para juntar los fragmentos. «Déjalo», dijo empujando mi mano. «Vas a cortarte. No sirves ni para eso».
Las mujeres bajaron la vista. Nadie abrió la boca. Octavio, que justo venía bajando las escaleras, se quedó parado en el pasillo mirando todo. Lo miré suplicando con los ojos. Una palabra suya bastaría. Solo una, pero él no se movió. Ese silencio suyo dolió más que la humillación misma. «Limpia eso y desaparece, por favor», dijo Marisela. «No quiero que te vean llorar aquí». «No estoy llorando», respondí. Y era cierto, no lloraba. Por dentro algo se estaba secando. Me incorporé despacio, recogí los restos del plato y los llevé a la cocina. Allí los dejé caer en el bote de basura, uno a uno, escuchando cada golpe como si fueran pedazos de mi paciencia. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. No lloré. Solo sentí una calma distinta, nueva, casi peligrosa. Por la tarde, cuando los invitados se marcharon y la casa volvió a quedarse en silencio, me quedé sola en la cocina. La mesa seguía llena de copas vacías y restos de comida. Fui levantando todo despacio, como quien recoge las ruinas de una batalla. En el suelo encontré un trozo del plato roto, con una flor azul pintada en la orilla. Lo guardé en mi bolsillo. No sé bien por qué, quizá para recordarme que no todo lo quebrado se pierde, que incluso lo roto puede herir. Esa noche, cuando Octavio y Marisela ya estaban dormidos, caminé hasta el cuarto del fondo donde guardaba mis cosas y abrí una caja llena de fotografías antiguas. Mi boda, el día que nació Octavio, mis primeros años trabajando como costurera. En una de las fotos aparecía sonriendo junto a una máquina de coser nueva, regalo de mi esposo. Debajo había una nota escrita por él que decía: «Para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí». Pasé la mano por aquella tinta ya desvanecida, y esa frase me pegó más fuerte que cualquier grosería. Yo, que había trabajado toda la vida, había acabado pidiendo permiso hasta para respirar. Miré hacia la ventana. La luz de la luna bañaba el patio. El viento movía las cortinas. Y por un instante sentí que mi esposo estaba allí, recordándome quién era. Me senté frente a la máquina de coser, la misma que tenía años sin usar. La toqué con cuidado y le quité el polvo. El metal frío se sintió como si algo dentro de mí despertara. «¿Sabes, Héctor?», susurré. «Creo que ha llegado el momento». Tomé hilo y aguja como si retomara una conversación que había dejado pendiente. El zumbido del pedal llenó la habitación, primero suave y luego firme, decidido. Coser siempre había sido mi refugio, pero esa noche se volvió mi arma. No tenía claro todavía qué iba a hacer, solo sabía que ya no pensaba quedarme inmóvil mientras otros decidían por mí. Cuando Marisela bajó al día siguiente, el aroma a café recién hecho la recibió como siempre, pero yo ya no era la misma. Ella habló sin verme, dándome órdenes con esa voz de siempre. Yo contesté tranquila, sin rencor ni enojo, solo con una seguridad nueva, porque había entendido algo. Cuando una mujer descubre que puede sobrevivir sola, se vuelve más peligrosa que cualquier enemigo. Y yo apenas estaba empezando. Dicen que cuando una mujer deja de llorar, hay que tenerle miedo. Yo no lo comprendí hasta esa mañana. Abrí los ojos y sentí algo distinto moviéndose dentro de mí. Quietud, pero no una quietud ligera, sino una que pesa, que se clava en el pecho y se queda ahí, esperando. El desayuno ya estaba puesto. El sol se colaba por la ventana y el silencio era tan absoluto que alcanzaba a escuchar mi propia respiración. Octavio ya había salido rumbo al trabajo. Marisela, como siempre, seguía profundamente dormida. Me acomodé en la mesa y me quedé observando mi taza de café. El vapor subía despacio, como una idea que apenas empieza a formarse y se va estirando sin prisa. Y en ese instante, entendí que había llegado el momento de mirar todo con claridad, de dejar de reaccionar y empezar a ver de verdad. Caminé hasta su cuarto mientras ella seguía durmiendo. Procuré no hacer ningún ruido. El aroma a perfume caro me mareó un poco. Sobre la cómoda, entre cremas y joyas, había una bolsa abierta. Dentro había fajos de dinero, recibos, un juego de llaves y un celular chiquito de esos que ya casi nadie usa. No lo toqué, solo lo observé, porque lo que importaba no era lo que estaba a la vista, sino lo que ella había decidido ocultar. Me incliné y abrí el primer cajón. Encontré una carpeta con papeles del banco. El nombre de Octavio aparecía,
Sí, pero debajo, en letras pequeñas, también estaba el de Marisela. Cuentas a nombre de ambos, créditos, movimientos, y al final una hoja arrugada. Una solicitud de venta de propiedad. Mi documento tenía una firma falsificada. La mía. Por un momento sentí que el piso se movía. Una rabia profunda me subió desde adentro, quemándome. Quise gritar, despertar a Octavio, encararlos, soltarles todo, pero no lo hice. No, porque entendí algo. El que grita pierde. Y yo ya había perdido demasiadas veces. Regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y saqué mi libreta roja. En la primera página escribí una frase nueva. Quien no te valora con tu silencio, te temerá cuando hables. Esa iba a ser mi referencia. El resto del día me moví como si nada pasara. Hablé lo justo. Sonreí cuando tocaba. Serví la comida como cualquier otro día. Pero por dentro, ya nada era igual. Cada gesto, cada palabra, cada mínima acción de ellos la observaba, la guardaba y la iba desmenuzando. Y mientras pensaban que yo seguía siendo la misma mujer dócil de siempre, yo estaba apuntando todo mentalmente. Ya en la noche, escuché cómo discutían en la sala. Marisela hablaba rápido, inquieta. Te dije que firmara el documento, Octavio. Es la única manera. No quiero hablar de eso ahora, respondió él, cansado. Pues deberías, necesitamos ese dinero, y tu madre no va a vivir para siempre. El silencio que vino después fue como un golpe seco. Yo, desde mi habitación, casi ni respiraba. Sentí pasos, una puerta que se cerró de un portazo. Luego se oyó el televisor encenderse. Marisela se encerró en su cuarto. Octavio se quedó en la sala mirando al vacío. Yo lo entendí todo. Mi hijo estaba atrapado. Por su ambición, por su miedo, por la culpa que no quería admitir. Y Marisela solo esperaba la oportunidad de quedarse con absolutamente todo. Esa noche no pegué un ojo. Pensé, tracé planes, escribí. No era solo venganza, era hacerles comprender, aunque fuera por un instante, lo que me habían hecho sentir por tantos años. Cuando el reloj marcó las 3, abrí mi caja de costura. Allí, entre hilos y botones, guardaba cosas que Marisela jamás imaginaría. Mis títulos, las escrituras originales, las cartas de mi esposo y un sobre con el testamento. Todo seguía a mi nombre. Y ellos, ni enterados. Sonreí. A veces el destino equilibra las cosas de maneras muy peculiares. Al día siguiente, me levanté primero que todos. Fui al mercado, saludé a los vecinos, regresé con flores frescas. Marisela me vio extraño cuando entré. ¿Y esas flores?, preguntó. Para adornar la mesa, quiero que la casa se vea bonita, respondí. Qué raro en ti, dijo con desprecio. Sí, puede ser. A veces a las viejas nos da por cambiar. Le sonreí, y ahí por un segundo vi algo en su mirada. Desconfianza. Perfecto. La duda sería mi mejor cómplice. El resto del día lo pasé callada, cosiendo en la sala. Los hilos se deslizaban entre mis dedos como mis pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Calculaba cada detalle, cada frase, cada movimiento. Yo no era alguien impulsiva. Era una mujer que había aprendido a esperar. En la madrugada, cuando la casa quedó en silencio, abrí mi libreta roja y volví a escribir. El amor sin respeto es servidumbre. Y la servidumbre no es amor. Es miedo disfrazado. Esa frase fue mi último rezo antes de cerrar los ojos. Con las primeras luces del día, preparé café y me senté en el patio, bajo el limonero que mi esposo plantó hace 20 años. El viento hacía crujir las hojas con un murmullo suave, casi como si me hablara. Ya casi, Ramiro, le dije al aire, ya casi queda todo listo. Miré hacia la ventana del cuarto de Marisela. Las cortinas se movían, pero no era ella. Aún así, sonreí, porque algo dentro de mí me aseguraba que esa mujer ya no dormía en paz, y eso apenas era el comienzo. El miedo tiene un aroma, uno agrio y denso, como metal viejo. Años enteros lo respiré cada vez que mi nuera levantaba la voz o cuando mi hijo fruncía el ceño. Pero aquella tarde, cuando la palma de Marisela chocó contra mi cara y el sonido retumbó en la cocina, no sentí miedo. Lo que sentí fue asco.
El golpe fue tan rápido que ni tiempo tuve de reaccionar. La jarra que tenía en la mano cayó al piso, derramando agua por todos lados. Marisela me clavó la mirada con el rostro torcido por la furia. Te dije que no tocaras mis cosas. Vieja metiche. Me llevé la mano a la mejilla, caliente, ardiendo. Octavio estaba detrás de ella, paralizado, con esa expresión vacía de siempre. Marisela, basta, murmuró él, sin fuerza alguna. ¿Basta?, repitió ella dándose la vuelta hacia él. Tu madre no entiende límites. Solo estaba limpiando el estante, dije tranquila. Tu perfume se había derramado. Mentira. Siempre tienes excusas, me gritó, y empujó el florero que estaba sobre la mesa. El cristal estalló en pedazos. Toda la casa pareció estremecerse con el estruendo. Yo guardé silencio, mirando los fragmentos en el suelo, el agua mezclada con flores hechas trizas. Y en medio de aquel desastre pensé, esto también pasará, porque en mi mente ya no había miedo, sino un plan. Me encerré en mi habitación. Me dolía la cara, pero lo que más me dolía era la indiferencia de mi hijo. Lo escuché discutir con ella unos minutos, luego escuché la puerta del coche, el motor y el silencio. Se habían ido. Fui al espejo. Tenía la mejilla roja, marcada con la mano de Marisela. Pasé los dedos por la piel y vi en mis ojos algo que al principio no reconocí. Serenidad, no rabia, no tristeza, serenidad pura. Esa que llega cuando una sabe que el final ya empezó. Tomé mi libreta roja y escribí. Me ensuciaron las manos, pero no de culpa, sino de recuerdos. Cada golpe, cada palabra hiriente, cada silencio pesado se fue quedando conmigo, formando una historia que al final escribiría yo, no ellos. Esa noche, cuando regresaron, me comporté como si nada hubiera ocurrido. Preparé la cena, los atendí. Octavio evitó cruzar la mirada conmigo. Marisela, en cambio, hablaba sin parar de tonterías, fingiendo que todo estaba bien. Yo asentía con calma, aunque mi mente estaba muy lejos. En cada frase de ella veía a una mujer convencida de que había ganado, y eso me dio más fuerzas. Mientras comían, observé cada gesto, cada costumbre, los horarios, los pequeños descuidos. Fui guardando todo en mi cabeza. Si algo había aprendido en esta vida, era que quien menosprecia a una mujer que sabe guardar silencio, siempre termina perdiendo. Esa noche, cuando se quedaron dormidos, abrí el cajón del mueble y saqué los papeles que había encontrado. Los extendí sobre la cama junto a una vela encendida. Las sombras se movían encima de las hojas. Mi nombre, mi firma real y la falsificada. Mi casa, mi pasado, mi valor. Todo estaba ahí. Respiré profundo. Pasé los dedos por la firma falsa. No me tembló la mano. Me reí. Sí, solté una risa bajita, porque comprendí que ellos solo se habían hundido. No hacía falta gritar, solo esperar. A la mañana siguiente, cuando Marisela bajó, yo estaba en la cocina preparando pan hecho en casa. El aroma dulce llenaba todo. Ella me miró con desconfianza. ¿Qué es eso? Pan, respondí sin dejar de amasar. ¿Y para qué tanto esfuerzo para celebrar? ¿Celebrar qué?, preguntó con una sonrisa maliciosa. El cierre de una etapa, dije. Ella soltó una carcajada. ¿Te vas a ir, vieja? ¿Por fin nos vas a dejar en paz? No, contesté con firmeza. Por fin van a verme. Su sonrisa desapareció. No dijo nada. Solo me observó un momento y luego subió las escaleras. Yo continué amasando, tarareando una canción que no había cantado en años. Una que mi esposo tocaba en la guitarra mientras yo cosía cerca de la ventana. Por la tarde, Octavio regresó del trabajo. Entró al comedor, me vio y soltó un suspiro. Mamá, lo de ayer fue un error. ¿De quién?, pregunté sin levantar la vista. De Marisela. Está nerviosa. No quería lastimarte. No me lastimó. Lo corté de inmediato. Él se quedó viéndome sin entender. Claro que sí, te golpeó. No, hijo. Me limpié las manos con un trapo y lo miré directo. Lo que duele no es la mano que golpea, sino la boca que hiere. Octavio bajó la mirada y por un segundo pensé que cargaba culpa, pero se esfumó enseguida. Por favor, mamá,
No empieces. No te preocupes, respondí con una sonrisa tranquila. Ya no pienso hablar más del tema. Él hasta pareció sentirse mejor, sin notar que mi silencio ya no significaba rendirme, era mi forma de mover ficha. Esa noche, cuando todo quedó en penumbras, bajé al sótano. Entre cajas llenas de polvo, encontré una carpeta con documentos que mi esposo había guardado antes de morir. Facturas, pólizas, copias notariales, todo a mi nombre. También hallé una carta dirigida a mí que jamás había abierto. El sobre tenía las orillas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con cuidado. María, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Sé cómo es Octavio. Lo criamos con amor, pero también con miedo, y ese miedo lo volvió frágil. Si algún día te falta el respeto, no llores. La casa es tuya. La cuenta, también. No le debes nada a nadie. Prométeme que, si llega ese día, no te irás. Harás que ellos se vayan. Me quedé callada, leyendo una y otra vez esas últimas líneas. Y allí, en ese sótano lleno de polvo, sentí que Ramiro me hablaba desde algún rincón del tiempo, dándome permiso para hacer lo que era necesario. Subí las escaleras despacio, apretando la carta contra el pecho. Miré mis manos. Estaban manchadas de harina y de tinta, pero ya no las vi frágiles. Eran manos de una mujer viva, de una mujer preparada. Descansa, Ramiro, susurré. Ya falta poco para que todo acabe. A veces el silencio es la única respuesta que derrumba a quien no lo soporta. Y Marisela no podía con eso. Era como si su coraje necesitara que yo reaccionara para seguir respirando. Al no obtener lo que buscaba, empezó a venirse abajo. Octavio, en cambio, andaba desorientado. Yo lo saludaba cada mañana con una sonrisa. Le preparaba el desayuno y le preguntaba cómo había descansado. Todo parecía igual que siempre. Pero mi forma de hablar era distinta, demasiado amable, demasiado tranquila. Y lo más duro era que no había ni una pizca de rencor en mi voz, solo calma. Y la calma en una casa cargada de culpa se convierte en un peso insoportable. Ese jueves me levanté más temprano que de costumbre. El amanecer pintó el cielo de un naranja tenue. Encendí la radio, preparé pan, huevos revueltos y un vaso de jugo de naranja. Dejé la mesa lista con cuidado. Saqué del mueble los manteles bordados por mi madre y la vajilla de porcelana que solo usábamos en ocasiones únicas. Cada gesto mío era un mensaje sin palabras. Cuando bajaron, se quedaron paralizados. Marisela frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí?» «Nada», contesté con una sonrisa. Quise hacerles un desayuno especial. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo será la última vez que compartiremos la mesa. Octavio me miró confundido y Marisela soltó una risa tensa. ¿Te sientes bien, vieja? Mejor que nunca. Se sentaron y yo serví el café con calma. Mientras los veía comer, sentí que algo dentro de mí tomaba su lugar. Por primera vez, mis manos no temblaban, ni siquiera cuando Marisela me clavó una mirada llena de dudas. Pero antes de seguir, dime en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene te va a poner la piel de gallina. Suscríbete y deja tu me gusta si crees que las madres merecen respeto y si alguna vez te has sentido invisible. Ahora, continuemos. Después de desayunar, Marisela se fue de la casa y Octavio se quedó en la sala dando vueltas, claramente inquieto. «Mamá», dijo mientras se frotaba las manos, «¿por qué estás actuando tan raro?» «¿Raro?», respondí sin dejar de limpiar la mesa. «Solo quiero estar tranquila. Pero ayer dijiste que querías hablar conmigo». «Sí, pero ya no es necesario». «No, no, hijo. Hay cosas que se comprenden mejor cuando no se explican». Él me miró con la garganta apretada. En sus ojos se notaba la duda, el miedo, y detrás de todo eso, la culpa. Porque Octavio sabía, aunque no lo mencionara, que algo había cambiado para siempre. Por la tarde salí al pueblo. Caminé por las calles de siempre, saludando a la gente, comprando flores como cualquier día normal, aunque este no lo era. Fui al banco, luego a la notaría. Entregué unos papeles y firmé otros. El notario, viejo amigo de mi difunto esposo, me miró con seriedad. ¿Estás segura, María? Más que nunca. Le respondí. ¿Su hijo no lo entenderá?
No necesita entenderlo, solo vivirlo. Salí de ahí con el corazón liviano. El aire tenía olor a tierra mojada, como si el cielo presintiera que algo estaba por limpiarse. Esa noche preparé su comida preferida, estofado de carne. Octavio llegó agotado, y Marisela traía una cara de pocos amigos. La cena fue callada, pesada. Al terminar, recogí los platos y dije, «Mañana no estaré en casa». «¿Y eso?», preguntó Marisela. «Tengo pendientes que resolver». «¿Qué pendientes puede tener una vieja?», soltó con burla. «Los de su propia vida», contesté mirándola directo. Quiso replicar, pero mi tono la frenó. Octavio fingió no escuchar. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Sobre la mesa estaba mi libreta roja. La abrí en la última página y escribí: «Cuando el respeto se rompe, no se repara con palabras, se repara con actos. Y mañana actuaré». Apagué la luz y dormí profundamente, sin pesadillas ni temores. Ese tipo de descanso que solamente llega cuando una mujer deja de esperar cariño de los demás y comienza a tratarse a sí misma con dignidad. Desperté antes de que amaneciera, con el cielo teñido de un gris azulado que siempre anuncia esos días que te vuelcan la vida sin hacer escándalo. Me puse la ropa despacio, me acomodé el cabello y preparé café sin ninguna prisa, porque cuando el corazón ya tomó una decisión, el cuerpo simplemente la acompaña. El olor del café se esparció por toda la casa. Arreglé la mesa como de costumbre, aunque esta vez coloqué una cajita de madera justo en el centro y encima una carta doblada con sus nombres: Octavio y Marisela. El trazo tembloroso no era señal de flaqueza, sino el peso de todo lo que guardé durante años. Cuando el reloj marcó las 7, me acomodé junto a la ventana para esperar. Escuché los pasos de Marisela bajando la escalera, su tono irritado, su colección diaria de quejas. Octavio venía detrás, aún medio adormilado. En cuanto vieron la caja, se quedaron petrificados. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Un regalo», contesté mientras seguía mirando el cielo. «¿Para qué?». «Para que empiecen a entender». Marisela observó la carta y la tomó con cuidado. Octavio se acercó a su lado con las manos temblorosas. «¿Puedo?», preguntó. «Claro», respondí con una serenidad que ni yo sabía que tenía. «Es su turno de leer». Él abrió la carta y su voz comenzó a quebrarse mientras la leía en voz alta. «Octavio, Marisela, durante años los he servido, escuchado y soportado humillaciones en silencio. No porque fuera débil, sino porque tenía esperanza. Esperanza de que el amor se impusiera al egoísmo. Pero el amor no se mendiga, se gana. Esta casa fue construida con mis manos y las de mi esposo. No les pertenece. A partir de hoy, legalmente, he transferido la propiedad a la Fundación Santa Marta para que sea usada como hogar de ancianos abandonados. Allí donde ustedes querían enviarme, ahora vivirán otros, pero con dignidad. Yo me iré con paz. No me busquen. María». El silencio que vino después fue aplastante, ni los pájaros afuera hicieron ruido. Marisela me observó con el rostro torcido de coraje. «¿Qué hiciste, vieja loca?». «Lo que tenía que hacer». «No puedes. Esta casa es de Octavio». «No, era mía. Y no volverá a pertenecerle a nadie que no sepa agradecer el techo que tiene». Octavio, lívido, dejó caer la carta, se inclinó sobre la mesa y ocultó la cara entre las manos. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no supe enseñarte a respetar? Y ahora lo aprenderás de la forma en que la vida les enseña a los desagradecidos, con pérdidas». Marisela se lanzó hacia la caja y la abrió. Dentro estaban las fotos. Octavio de niño, mi esposo trabajando en los cimientos de la casa, yo con las manos llenas de cemento, riéndome. Y debajo de las fotos, el recibo de donación notariado, sellado, firmado, irrevocable. Ella empezó a reír, pero era una risa vacía, temblorosa. «No lo creo, no lo creo». «Créelo», le contesté. «Todo está en regla, y antes de que vuelvas a decirme loca, recuerda que las locas son las únicas que se animan a hacer lo que las cuerdas solo imaginan». Octavio me miró con los ojos enrojecidos y la voz rota. «¿Y a dónde vas a ir?». «A un lugar donde no me griten, donde el silencio no lastime. Tal vez hoy no lo entiendas, hijo,
Pero algún día sabrás que una madre que se va no siempre está huyendo. A veces se libera. Marisela se levantó de golpe. Tiró la carta al piso y salió de la casa gritando. Octavio se quedó sentado, sin moverse. El reloj marcó las 8. El sol se colaba por la ventana iluminando la mesa con una luz cálida, como si el universo me dijera ya quedó. Me puse de pie, fui a mi cuarto, tomé mi maleta, la libreta roja y la foto de mi esposo. Antes de salir eché una última mirada a la casa. El mismo piso que limpié incontables veces, las paredes que escucharon mis rezos y mis lágrimas. Pero esa mañana todo tenía otro aire. Libertad. Al pasar junto a Octavio toqué su hombro. No te deseo mal, hijo. Mamá, solo deseo que aprendas lo que yo olvidé, que la compasión no es debilidad, y que cuando humillas a quien te dio la vida, terminas vaciando la tuya. Salí sin volver la vista. El portón rechinó con un sonido largo, casi solemne, mientras el aire cargaba ese olor a humedad tan típico después de la madrugada. El eco de mis pasos se mezclaba con el latido tranquilo de mi pecho. Ya no dolía. Solo sentía una especie de ligereza. Mientras avanzaba por la calle, pensé en la caja que había dejado sobre la mesa. No era una venganza cruel, era una enseñanza, porque comprendí que a veces la única forma de recuperar la tranquilidad es perderlo todo primero. Y aunque mis manos seguían temblando, no era por miedo, era por alivio. Habían pasado 3 semanas desde que crucé el portón de mi antigua casa y lo dejé cerrarse detrás de mí. El golpe metálico de aquel cierre seguía resonando dentro de mi pecho, pero ya no como un eco de pérdida, sino como uno de libertad. El hogar Santa Marta, el lugar donde encontré refugio. No era ese sitio triste que muchos imaginan cuando piensan en personas mayores. Era una casona antigua, de muros color marfil, con un jardín lleno de geranios y un aroma constante a pan recién horneado. Cada mañana, las campanas del convento cercano marcaban el inicio del día y los pájaros cantaban como si quisieran recordarnos que todavía quedaba vida por vivir. La directora, doña Elena, una mujer de mirada firme y corazón enorme, me recibió con una frase que nunca voy a olvidar. Aquí nadie viene a morir, Gloria. Aquí venimos a aprender a vivir de nuevo. Y tenía razón, porque aunque mis manos aún temblaban y mi corazón cargaba más heridas que años, dentro de mí algo empezaba, poco a poco, a florecer. Las primeras noches fueron duras. El silencio pesaba. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marisela gritar, «Vieja inútil». Veía a Octavio mirando al piso sin defenderme. A veces despertaba bañada en sudor, creyendo seguir atrapada en esa casa donde me fueron borrando de a poco. Pero cuando abría los ojos, todo era calma, y entendí que callar no siempre significa castigo, a veces es una forma de cuidarse. Comencé a apartarme poco a poco del taller de costura donde pasaba mis días. Entre agujas, hilos y retazos fui encontrando un rincón seguro. Cada puntada era como remendar un pedazo de mi espíritu y me recordaba que hasta lo que se quiebra puede recuperar su belleza si se trabaja con calma. Otras mujeres me hacían compañía. Estefanía, una viuda que conversaba con sus plantas. Rosaura, que todavía tocaba el piano aunque la artritis le deformara los dedos. Y Julia, capaz de soltar carcajadas aunque la vida le hubiera arrebatado casi todo. Con ellas comprendí algo importante. La soledad no pesa cuando se comparte con quienes también la conocen. Una tarde de domingo, mientras cosía un mantel blanco junto a la ventana, doña Elena se acercó y dijo, «¿Tienes visita, María?» «¿Visita?», pregunté, intrigada. «¿Quién?» «Un hombre, alto, cabello castaño, mirada triste». Sentí que el corazón me dio un brinco. ¿Dijo su nombre? No, pero creo que no hace falta. Permanecí callada un instante. Mis manos se quedaron frías sobre la tela y el hilo rojo quedó suspendido como si también temiera romper el momento. Respiré profundo y dije, «Dile que espere». Caminé despacio hacia el jardín. El aire olía a tierra húmeda y a lo lejos, bajo el limonero, lo vi. Octavio estaba ahí, de pie, con la cabeza inclinada, los hombros vencidos y las manos enterradas en los bolsillos. Parecía más viejo, o quizá era la primera vez que mostraba quién era realmente. Cuando me vio, levantó la mirada y por un instante dudó si debía acercarse o no. «Mamá», dijo en un susurro,
esa palabra que alguna vez fue mi refugio y que ahora me sonaba ajena al principio, aunque después, como una caricia que se había quedado guardada en el tiempo, me tocó el alma. No pensé que vendrías, le contesté. Yo tampoco, murmuró. Llevo días buscándote. Nos quedamos viéndonos sin decir nada mientras el viento movía las hojas del limonero y el sol se colaba entre ellas, dibujando destellos sobre su cara. Por un momento parecía un chamaco perdido. «¿Marisela? Se fue», dijo al fin. «¿Se fue?» «Sí». Me dejó. Dijo que no quería seguir viviendo entre ruinas. Sonreí con tristeza. Las ruinas no eran las paredes, hijo. Eran ustedes. Él bajó la mirada sin intentar discutir. Sabía que no podía. Nos sentamos en una banca de piedra. Octavio tenía los ojos rojos, agotados. «He leído tu carta 1000 veces», me dijo. «No he podido dormir desde entonces». «¿Y qué aprendiste?», pregunté con calma. «¿Que te fallé? ¿Que fui un mal padre?» «No, Octavio», dije despacio. «Fuiste un hijo que dejó de mirar». Él empezó a llorar, lágrimas cayendo sin hacer ruido. Y yo lo dejé porque sabía que ese llanto no era vacío, era verdadero. Era el llanto del niño que aún vivía dentro de ese hombre, pidiendo perdón por no haber sabido querer bien. «Perdóname, mamá». «No vine aquí a perdonarte», respondí. Entonces preguntó confundido. «Vine a recordarte que el perdón no se da, se demuestra». Él asintió despacio. «Lo sé, por eso estoy aquí». Me contó que había intentado vender lo poco que le quedaba, pero la fundación no aceptó. Que tuvo que salir a buscar trabajo y que lo único que supo hacer fue ofrecerse de ayudante en un taller de carpintería. «Aprendí a reparar lo que otros tiran», me dijo. Y mientras avanzaba, no podía evitar pensar en ti y en todo lo que destruí. Sus palabras me cayeron hondo. Yo lo miraba en silencio. Había algo distinto en sus ojos. Ya no era soberbia ni culpa. Era humildad. Doña Elena me comentó que aquí necesitan manos. Siguió hablando. «Si me lo permites, puedo arreglar los muebles viejos. No quiero volver a esa casa, mamá. Solo quiero estar cerca de ti, aunque sea trabajando». Cerré los ojos un momento. El viento traía el aroma a pan recién horneado. Recordé todas esas noches en las que recé para que mi hijo comprendiera cuánto me había herido. Y ahora estaba frente a mí, con las manos marcadas por la madera, buscando redención. «¿Está bien?», le dije al fin. «Pero si te quedas, aquí no eres mi hijo. Eres un voluntario más». «Lo entiendo». Los días siguientes tuvieron algo de raros y hermosos al mismo tiempo. Octavio trabajaba callado, arreglando bancas, lijando puertas, pintando marcos. Las demás mujeres al principio lo veían con sorpresa, luego con cariño. Él las saludaba, las escuchaba, les ofrecía café. Nunca una palabra fuera de tono, nunca una queja. A veces lo contemplaba desde lejos, sin que se diera cuenta. Sus manos, antes suaves y ociosas, ahora tenían durezas. Y cuando se inclinaba sobre la madera, tan concentrado, juraría que su rostro tenía la misma tranquilidad que yo sentía al coser. Los dos sanábamos sin decirlo. Un día doña Elena me comentó: «Tu hijo trabaja con el corazón». Y yo sonreí. «Sí», respondí. Al fin entendió que el amor también se demuestra con las manos. Una tarde, después de varias jornadas de trabajo, Octavio se acercó con un paquete envuelto en papel café. «Es para ti», me dijo. «¿Qué es?» «Algo que hice con mis propias manos». Abrí el paquete con cuidado. Dentro había un marco de madera tallado con hojas y flores. En el centro, una foto antigua. Mi esposo, Octavio de niño y yo, sonriendo frente a la casa que ya no existía para nosotros. La madera me lo explicó. Era del ropero de tu cuarto y la encontré cuando llegaron a vaciar la casa. No fui capaz de dejar que la tiraran. Quise transformarla en algo que siguiera perteneciéndote. Me quedé sin voz. El marco era una preciosidad, bien lijado, cálido. Lo toqué con la yema de los dedos y sentí un leve cosquilleo, como si aún guardara el recuerdo del lugar donde estuvo. Yo reí, no por tristeza, sino por descanso. «Gracias, hijo». «No, mamá», dijo él, con voz firme. «Gracias a ti, por haberte ido. Si no lo hubieras hecho,
jamás habría aprendido lo que significa perderlo todo. Esa noche, cuando apagaron las luces del lugar, me quedé contemplando el marco sobre la mesa. La llama de una vela bailaba e iluminaba los rostros de la foto. Pensé en mi esposo en su época antigua. Si algún día te falta el respeto, no llores, no te vayas. Harás que ellos se vayan. Sonreí. No los había herido. Solo sabía que estaba obligado a verse en su propio espejo, y su reflejo lo había cambiado más que cualquier castigo. Me acerqué a la ventana. El aire fresco de la noche traía olor a limones y pan recién hecho. Cerré los ojos y recé. Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo, no como lo perdí, sino como necesitaba reencontrarlo. La luna alumbraba el patio. Octavio descansaba en el cuarto de voluntarios. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón no cargaba rencor ni vergüenza, solo agradecimiento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Octavio me pasó una taza de café. Su mano tembló un poco. ¿Te quedarás aquí para siempre?, preguntó. Quizás respondí. Aquí encontré algo que no sabía que me hacía falta. ¿Qué cosa? A mí misma. Nos miramos y soltamos una risa suave, una risa que no lastima, una risa que sabe a perdón. Mientras las demás mujeres cantaban en la cocina y el sol llenaba de luz el comedor, entendí algo que jamás había comprendido. La venganza más grande no era quitarles la casa, era recuperar mi paz sin que ellos pudieran romperla otra vez. Esa tarde, mientras anotaba en mi libreta roja, dejé escrita una última línea. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y mirar hacia atrás sin temer volver. Cerré la libreta, respiré hondo y me quedé viendo a Octavio lijar un banco en el patio, tarareando una canción que su papá cantaba siempre. Y entendí que aunque el pasado no se puede cambiar, el alma sí puede reiniciar su camino. Una puntada, un martillazo, una lágrima a la vez. Los días fueron avanzando con la calma de quien ya no corre detrás de nada. El hogar Santa Marta se había vuelto mi escondite, y sin notarlo, también mi familia nueva. Cada espacio tenía su propio sonido, el roce de las agujas en el taller, el piano desafinado de Rosaura, la carcajada de Estefanía con sus historias inventadas. La vida, por primera vez en tantos años, ya no dolía. Solo seguía su curso. Octavio continuaba ahí, ofreciendo su tiempo como voluntario. Al principio trabajaba callado, con disciplina y sencillez, pero poco a poco, su presencia empezó a darle otra luz al lugar. Acompañaba a las mujeres a hacer sus mandados, arreglaba muebles viejos, construía detallitos que alegraban las tardes. Un día incluso, doña Elena soltó una risa suave al verlo lijar una puerta. «Tu hijo tiene manos de ángel», me dijo. «Antes solo tenía manos de hijo», respondí. «Ahora tiene alma. Las tardes nos pertenecían. A veces nos sentábamos bajo el limonero del patio sin decir palabra. No hacía falta. El lenguaje entre una madre y su hijo, cuando ha sido roto y vuelto a coser, ya no se sostiene con frases, sino con miradas y movimientos. «¿Recuerdas cuando papá te enseñó a sembrar este árbol?», me preguntó una vez. «Claro que sí. Dijiste que querías que creciera tan alto como tú. Y creció más». Rió mientras lo decía, aunque yo, como madre, me quedé corta en muchas cosas. «El tamaño de un hombre no se mide por su estatura, hijo», le contesté, «sino por la altura de su conciencia». Él guardó silencio, mirando hacia el cielo. Entonces, tal vez estoy empezando a crecer de nuevo. Esas palabras me sacudieron por dentro, como si escuchara a mi esposo Ramiro hablándome desde otro tiempo a través de la voz de nuestro muchacho. Con el paso de los días, Octavio comenzó un proyecto en el taller del rancho. No me sorprendió. Yo intentaba no presionarlo, aunque la curiosidad me tenía inquieta. Lo veía pasar horas ahí, con la camisa empapada en sudor, la frente fruncida por la concentración y una calma en el rostro que nunca antes le había visto. Una tarde, al caminar frente al taller, escuché cómo tarareaba bajito una melodía que su padre solía tocar con la guitarra. Me quedé quieta, sin hacer ruido. Cerré los ojos y sentí que de alguna manera los tres estábamos ahí. Ramiro, Octavio y yo, no como en el pasado, sino reunidos gracias al perdón.
El invierno llegó de golpe. El aire se volvió helado y las mañanas amanecían envueltas en neblina. Yo empezaba a sentir el cuerpo más lento, los huesos más pesados. Doña Elena me dijo que debía cuidarme. No es vejez, Gloria, comentó. Es descanso. Asentí, porque tenía razón. Sí, mi alma estaba cansada, pero de cargar con tanto. Ahora solo quería descansar en paz, no por rendirme, sino por fin. Una mañana, Octavio vino a buscarme con una caja grande envuelta en una tela blanca. Hoy se cumple un mes. Desde que llegué aquí me dijo, ¿y quiero darte algo? ¿Qué es el último regalo? Me llevó al taller. El aroma a madera recién cortada era intenso. Sobre una mesa llena de virutas, vi un objeto cubierto con una sábana. Octavio me miró con nervios y cariño mezclados. Papá me enseñó que los regalos más valiosos no se compran. ¿Se construyen? ¿Eso decía siempre? Respondí con una sonrisa. Entonces, esto es algo que construí para ti. Retiró la tela. Y ahí estaba, un banco de madera, tallado a mano, con el respaldo grabado con una frase. Me acerqué despacio, pasé los dedos sobre las letras y leí. Aquí se sienta la mujer que me enseñó que la fuerza no grita, susurra. No pude decir nada. El aire se me atoró en el pecho. Las lágrimas empezaron a rodar sin que pudiera frenarlas. Octavio, susurré. Es hermoso. Lo hice con los pedazos que quedaron de la mesa vieja de la casa, me explicó. Esa donde los tres solíamos dibujar. Quise convertirla en algo que no doliera mirar, para que el pasado ya no se sintiera como una herida, sino como un recuerdo que sostuviera. No sé cuánto tiempo me quedé llorando. Él me abrazó sin decir nada, y por primera vez en muchos años no me avergoncé de dejarme abrazar. En los días que siguieron, el banco se volvió el corazón del jardín. Cada mañana lo hallaba rodeado de señoras que llegaban a tejer, rezar o simplemente ver salir el sol. Doña Elena decía que ese banco tenía alma, y tenía razón. Parecía que la madera respiraba, como si en cada fibra viviera lo que fuimos, lo que perdimos y lo que aprendimos a ser. Octavio empezó a pasar más tiempo en el hogar. Los fines de semana armaba comidas, agarraba la guitarra del lugar y cocinaba para las mujeres. Yo lo miraba desde lejos con el alma tranquila. Había cambiado, no de un día para otro, sino desde adentro, como cambia quien ha tocado fondo. Una noche, cuando todos dormían, bajé al jardín. El aire estaba fresco. Me senté en el banco y levanté la mirada al cielo lleno de estrellas. Sentí el espíritu de mi esposo cerca, como un murmullo suave entre las hojas del limonero. «¿Lo ves, Ramiro?», dije al viento. «Tu hijo entendió. Le tomó tiempo, pero entendió». Pasaron unas semanas más y el invierno empezó a retirarse. El jardín volvió a llenarse de flores. Una tarde de domingo, mientras Octavio afinaba la guitarra, se acercó con algo entre las manos, una cajita de madera. «¿Otro regalo?», pregunté riéndome. «No exactamente, es algo tuyo». La abrió y me mostró mi libreta roja, la misma que había dejado en mi cuarto cuando me fui de casa. La encontré en el cajón del buró cuando limpiaba el cuarto. Me dijo que la leyó, cada página, y que había algo que quería hacer. Se arrodilló frente a mí. Abrió la libreta en la última página y escribió con su letra dispareja. «Gracias, mamá, por haber tenido la valentía que a mí me faltó. Gracias por romperte para mostrarme cómo volver a levantarme». Me quedé observándolo un buen rato. Era la primera ocasión en que alguien más dejaba algo escrito en esa libreta, que siempre había sido mi rincón más íntimo, mi espacio para desahogarme sin miedo. Y lejos de sentir que entraba donde no debía, sentí que completaba algo que había estado incompleto. Los días empezaron a sentirse más cálidos. Octavio dejó de ser un muchacho que venía a ayudar por buena voluntad y se volvió parte de la casa. Echaba la mano a doña Elena con los números, organizaba actividades para los jóvenes del barrio y hasta les enseñaba a los nietos de las residentes a armar juguetes de madera. Yo lo miraba y pensaba que quizá mi esposo no se equivocaba cuando decía que a veces hay que dejar que los hijos tropiecen para que aprendan a sostenerse solos. Una mañana, Octavio llegó con un ramo. «Son del jardín de casa», me dijo. Fui a verla. Está diferente. Los nuevos dueños pintaron las paredes, pero el limonero sigue allí. «¿Y cómo te sentiste?»,
Pregunté. En paz. Por primera vez entré y no sentí culpa. Solo gratitud. Por lo que fue y por lo que ya no es. Lo abracé fuerte, igual que cuando era un niño. Los meses siguientes pasaron tranquilos, aunque mi cuerpo empezaba a resentir el paso del tiempo. Doña Elena me pidió que me diera más descansos y yo lo hacía, pero sin temor. No temía al final. Sentía mi espíritu liviano, como si ya hubiera cumplido lo que debía. Una noche, mientras caminábamos por el jardín, le dije: hijo, cuando yo ya no esté, quiero que sigas aquí. ¿Aquí? Sí, en el hogar. Estas mujeres necesitan manos jóvenes y tú tienes el corazón que siempre soñé ver en ti. No digas eso, mamá. No lo digo con tristeza, le aseguré. Lo digo con orgullo, porque ahora sí puedo irme en paz. Octavio inclinó la cabeza, intentando que no se le notaran las lágrimas. Yo le tomé las manos y le dije que me jurara cuidar el banco. Lo prometo. Y prométeme algo más. Lo que quieras. Que cada vez que veas a alguien mayor, agotado o en silencio, no lo pases por alto. Tal vez ahí, hijo, esté sentada otra María Inés Castañeda. Él sonrió con los ojos húmedos. Te lo prometo, mamá. Pasaron algunos días. Una madrugada helada, el canto de los gallos me sacó del sueño. Sentí el cuerpo pesado pero el alma tranquila. Miré por la ventana y el cielo tenía el mismo color morado que aquella mañana en que mi esposo falleció. Cerré los ojos y respiré profundo. Di gracias por lo bueno, lo malo y lo aprendido. Octavio me encontró dormida en el banco del jardín, con la libreta roja entre las manos. No lloró. Solo me cubrió con una cobija y se quedó a mi lado en silencio. El aire corría suave. El limonero olía a flor. Y en el ambiente, un susurro ligero parecía decirle: ya lo hiciste bien, hijo. Semanas después, Octavio colocó una placa en el banco. Decía: en memoria de María Inés Castañeda, que convirtió el dolor en sabiduría y el silencio en fortaleza. Las mujeres del barrio lloraron. Doña Elena también. Octavio sonrió, aunque con lágrimas en los ojos. Este fue su último regalo, dijo. Y mientras el sol se levantaba sobre el jardín, un rayo de luz iluminó el banco como si el cielo entero me abrazara. Porque aunque mi cuerpo ya no estaba ahí, mi alma seguía sentada, en paz, viendo florecer el árbol que un día sembramos para crecer juntos. Si esta historia llegó a tu corazón, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos miras y qué enseñanza te deja la vida de María. Dale me gusta si crees que ninguna madre merece ser humillada y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor y el perdón siempre renacen, incluso después del invierno.